yo sé lo que es ganar cierto dinero con 19, 20, 21 años y quemarlo, lo sé, lo he vivido. He visto jugadores en segunda federación con un neceser de marcas importantes o viviendo como si fueran profesionales del fútbol, cosa que creo que realmente hay que tener los pies en el suelo y saber dónde está uno. Están como muy rodeados y a la vez creo que también muchas veces están solos a nivel de amistad verdadera y de gente que les busca más por el interés. Tienen muchos ingresos, pero no controlan los gastos. No es por tirarme flores, pero yo he visto muy pocos jugadores que sean mejores que yo técnicamente. No he tenido casi nadie de apoyo a nivel, excepto una persona, que luego hablaré de ella, en la cantera del Real Madrid nunca. O sea, sí que he estado siempre y he jugado, pero no he tenido no han apostado por mí nunca. Soy pelotas, soy pelotas. Nuevo capítulo de No hay pelotas y aprovecho para decirte que si estás viendo, por ejemplo, esto en YouTube y te gusta el contenido, no dudes en darle a like y a suscribirte, que para mí es de gran ayuda, y lo mismo si estás escuchándonos por alguna de las plataformas de audio, ya sea en Spotify, en Apple Podcast o en Podimo, que nos puedes dar por allí a seguir y también valorar el capítulo, que ya sabéis que eso es gratis, tardas menos de 10 segundos y es de gran ayuda. Hoy tenemos un capítulo diferente para ver el fútbol y el mundo del deporte desde otra perspectiva. Vamos a verla desde un sector más financiero para intentar descubrir y dar respuesta a algunas de las habituales preguntas que todos los aficionados nos hemos hecho alguna vez. ¿Cuánto gana un futbolista? ¿En qué se gastan el dinero los futbolistas? ¿En qué lo invierten? ¿Cuántos futbolistas realmente acaban arruinándose? ¿Cómo es la vida después de retirarse de los futbolistas en el aspecto económico? Y para ello tenemos con nosotros a Víctor Merchan, que es asesor financiero, pero no solo vamos a hablar de finanzas con él, porque aunque todavía no ha colgado las botas, tiene un pasado futbolístico en uno de los clubes más importantes del mundo, como es el Madrid. Estuvo muchos años en su cantera y vamos a hablar un poco de todo ello. Víctor, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buena, Joel. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y pasar un buen rato contigo. Yo creo que tenemos muchas preguntas en el aspecto financiero porque es un mundo muy desconocido para el gran público, y voy a empezar haciéndote una de las preguntas clave que seguro que mucha gente se hace, que es ¿cuánto gana realmente un futbolista? Porque todos tenemos en la cabeza lo que gana un Messi, un Cristiano Ronaldo, todos los futbolistas, digamos, los de primerísimo nivel, lo que es la élite dentro del fútbol, pero obviamente hay un gran abanico dentro de todo ello, tanto los equipos de primera división como los de segunda, los de primera federación, y dentro de ello también hay clubes y rango dentro de cada club. Sí, totalmente lo que estás comentando. Pues por hacer un repaso rápido, pues dentro de cada categoría hay diferentes clubes, hay clubes más históricos que tienen un poder económico superior y luego dentro de cada equipo hay jugadores también diferentes a nivel de currículum y de peso y por lo tanto cobran diferente. Podríamos decir que a lo mejor en segunda federación podría haber un rango entre, pues mira, habrá gente perfectamente ganando menos de 1.000 euros, gente joven que acaba de subir y que son primeros años senior, incluso todavía son juveniles, hasta gente pues igual ganando 2.000 y pico, 3.000 euros. ¿Estamos hablando mensuales? Mensuales, Sí. segunda federación. Primera federación, han implantado un mínimo, ¿vale? Es una categoría que se quiere profesionalizar, que todavía creo que le queda recorrido, pero que bueno, que van dando pasitos y ahí, si no me equivoco, pues es 1.000 y pico largos creo que es el mínimo y ahí sí que hay gente ganando 8, 10, incluso algo más de 10.000 euros al mes, ¿vale? Hay un abanico muy, muy grande. Y luego segunda y primera división, pues establecido por todo, ya visto por todo el mundo y público los límites, ¿no? Los mínimos salariales, en los que creo que en segunda división son de 100, en torno a 100, ciento y poco me parece, y en primera creo que están cercano a los 200.000, así que ya más o menos podemos hacernos una idea de en primera división cuánto cobra el que menos o cuánto cobran los que más, que son millones de euros, que ya lo sabe todo el mundo. Eh, También estaba hablando en la introducción del capítulo de cómo encaran los futbolistas
ese tramo que viene después ya de colgar las botas, de retirarse, pero creo que también es importante hablar de cómo encaran también los últimos años, porque desde hace ya tiempo atrás, pero yo creo que cada vez se ve más claro que hay un perfil de futbolistas, o bueno, un amplio perfil de futbolistas que los últimos años de su carrera buscan eso, ¿no? Irse a países extranjeros donde quizá puedan tener un último gran contrato. Entiendo que eso también muchas veces es pensando en el futuro y en poder recaudar, digamos, o ganar lo máximo posible, sabiendo que pues la vida del futbolista al final es corta. Sí, es entendible por alguna parte. Incluso estamos viendo jugadores que incluso tendrían una gran carrera todavía en España o en Europa y ya se están yendo, Sí. incluso jóvenes, relativamente jóvenes. ¿Qué sucede ahí? Pues bueno, puede estar la vía del pensamiento de quiero garantizarle a mi familia el mejor futuro posible. Puede haber jugadores que hayan sido inmaduros a nivel financiero y también sea una moneda de, oye, lo he hecho muy mal en algunos años, necesito ganar el máximo dinero posible y me pilla el toro porque me quedan menos años, ¿no? Entonces, bueno, es totalmente entendible al final el intentar ganar el máximo dinero porque es una carrera relativamente corta, Sí. pero evidentemente cuanto más preparado, más previsor has sido, más te has planificado, mucho más tranquilo a la hora de tomar decisiones, tanto en la carrera como cuando llega la retirada y no lleguen las prisas por seguir generando ingresos. ¿Qué porcentaje? Supongo que es muy difícil poner porcentajes y dar cifras exactas, pero ¿qué porcentaje de jugadores acaban arruinándose? O si no me lo quieres dar en porcentaje, ¿hay muchos jugadores que acaban arruinándose? Bueno, no es que no te lo quiera dar, no tengo ningún problema, me encanta ser sincero y dar datos, pero no lo desconozco. Sí que sé que, por ejemplo, en Estados Unidos hace un tiempo salió un dato de que había un porcentaje alto de jugadores, tanto de la NBA como de la NFL, que se arruinaban, ¿vale? Todo viene al final de la cultura y de la información financiera. Y en España, pues no te sé decir un dato, entiendo que cada vez menos y por supuesto los que están conmigo ninguno. El estilo de vida de muchos futbolistas puede llevar a que hagan gastos altos en algunas cosas. ¿Cuáles son los malos hábitos más comunes que tú ves, que has escuchado, que te han contado? Bueno, yo creo que donde más fallan es en el descontrol a nivel financiero que tienen. A la hora de, tienen muchos ingresos, pero no controlan los gastos. No tienen un orden, no tienen un sistema, y valga la redundancia, sistemático, que es lo que planteo siempre a nivel de ahorro, que cada mes se separe una cantidad. Igual que de gastos hay que tener controlado cuánto se gasta cada mes. ¿Qué gastos pueden tener? Pues desde ropa, que ya sabemos que te puede costar una camiseta en un sitio, en el Zara 20 euros y pueden costar 500, hasta coches, a la hora de salir a cenar y no mirar el precio, de buscar un hotel o de buscar un viaje o de invitar a gente, ¿no? Que en el mundo del fútbol es muy típico, ¿no? Están como muy rodeados y a la vez creo que también muchas veces están solos a nivel de amistad verdadera y de gente que les busca más por el interés. Así que sería casi todo en temas materiales, es básicamente donde más gastos tienen y donde más dinero se va. ¿Y algún ejemplo así que tú digas de gastos tontos o que nos puedan parecer sí que muy inusuales a la gran mayoría de personas, como algo que pueda ser más excéntrico? Yo he escuchado a veces ejemplos de eso, de vives en una gran ciudad pero te traes a tu peluquero de la otra punta de España y le pagas pues el vuelo y todos los gastos más lo que le tengas que pagar, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Sí, son personas muy, en algunos aspectos, pues muy de sus costumbres y como tú dices, pues desde el peluquero a lo mejor pues, que le cuesta, se podía cortar el pelo por 15 euros y tener que pagar un vuelo, un hotel, que el precio del corte le valga el triple, no sé, cada uno aquí pone el precio que quiere a su servicio, pero bueno, son ejemplos el de peluquero o el de cualquier otro servicio o ya te digo, o pues, ir a un restaurante o a un hotel y no mirar tampoco el precio cuando al final el servicio, el hotel te lo va a dar igual y se puede ahorrar un poquito en ese sentido. Hay que tener sentido común. El futbolista va a gastar más dinero porque gana más dinero, igual que un Obviamente. empresario,
pero hay que tener sentido común y no derrocharlo y no tirarlo, ¿vale? Se puede gastar, pero no tirar. Claro, y obviamente, por ejemplo, todo esto que estamos comentando son poniendo ejemplos, pero tampoco estamos diciendo que todos los futbolistas ahora se gasten el dinero en tonterías, solo lo decimos como a modo de ejemplo. Te quería preguntar si hay como también más conciencia del gasto en jugadores que quizá no llegan a primera división, quizá porque ganan menos dinero. No, te diría que no, te diría que no va relacionado con el dinero que ganas. Te diría que es a nivel de sociedad. Podemos ver perfectamente una persona normal y corriente trabajando, ganando 1.000 y pico euros, con un coche financiado de 40.000 que le acaba costando 55.000 con los intereses. O sea, es más una cuestión de cultura, de formarse o de que en el colegio, que siempre lo hablo, ojalá evolucionemos a nivel formativo con muchas áreas que son importantes, pero para mí las finanzas en concreto. Y creo que va más en función de eso. He visto jugadores en segunda federación con un neceser de marcas importantes o viviendo como si fueran profesionales del fútbol, cosa que creo que realmente hay que tener los pies en el suelo y saber dónde está uno y sobre todo, pues eso, guardar para el futuro, invertir y hacer que el dinero que están ganando en ese momento trabaje para ellos, porque al final si no van a ser esclavos cuando dejen de jugar del dinero y de tener un trabajo. ¿Crees que en el caso de los futbolistas o de los deportistas de alto nivel, que es lo que estamos hablando principalmente, también llega todo esto, todos estos gastos o ser más excéntrico en algunos casos, ¿eh? Yo todo esto te lo estoy poniendo en general, pero que a todo el mundo le quede claro que yo no estoy diciendo que todos los futbolistas sean así. Porque les llega al final. Normalmente suele ser empezar a ganar una cantidad de dinero de una forma bastante repentina y bastante jóvenes, y entiendo que eso también hace que sea algo más difícil entender que, hostia, si ya mis primeros sueldos ya están siendo muy altos, entender o llegar a la conclusión, siendo tan joven, que eso no va a ser para toda la vida, también tiene que ser complicado. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que también va muy en línea con la madurez a nivel de la edad. Entonces, por un lado, pues jugadores que son, por ejemplo, sudamericanos, que han vivido la pobreza y problemas graves, empiezan a ganar mucho dinero, es difícil de gestionar. Una persona aquí en Europa que viene de una familia media, bien, que no le ha faltado de nada y que con 16, 17 años, que incluso en canteras están ganando ya un dinero, lo ven como algo fácil, creen que el dinero es algo fácil de, nada, esto es normal, se gana este dinero y nunca me va a faltar. Y no es así, la realidad es totalmente otra. Entonces, si, por ejemplo, jugadores tuvieran un recorrido, imagínate que entraran en el mundo laboral y luego llegaran a la élite del fútbol, cosa que no sucede así, pero Claro, si claro. sucediera, tendría una conciencia mucho más importante del dinero a la hora también de ser más mayores, más maduros y de saber lo que cuesta, y ya te digo que 100% lo gestionarían o lo tratarían de otra manera que de la manera que está siendo Es decir, normalmente. que hay un punto que hasta se le quita algo de valor, ¿no? Al dinero, que si lo piensas fríamente, tiene hasta su lógica y es algo que seguramente nos pasaría a muchos si empezamos a ganar esas cantidades a muy corta edad. Sí, sí, totalmente. Imagínate que lo que te digo, que tienes 15, 16 años, eres juvenil, te firman un contrato en un club importante profesional y a lo mejor, no lo sé, empiezas a ganar 3.000, 2.000, 4.000 euros al mes, te lo guardan tus padres un poco tal. Cuando ya eres mayor de edad te dan un dinero. Es algo, o sea, desde que tienes uso de razón con el dinero, has tenido dinero de sobra, cosa que repito que no es normal. Ya. Entonces, que no le dan valor al dinero, mucha gente no le da valor al dinero, por supuesto. Entonces hay que hacer una labor, las familias, el entorno, pues la figura del asesor, de ayudarles y de decirles dónde están. Igual que se les dice cuando son muy buenos, hay que decirles cuando se hacen las cosas mal en cualquier ámbito de la vida, y este es uno de ellos. Se va viendo por eso más cultura cada vez en ese sentido. Es decir, las nuevas generaciones te da la sensación que quizá también un poco viendo lo que ha pasado hace años y que sigue pasando, obviamente, pero haciéndose un poco eco de jugadores, deportistas que se han arruinado, que hemos visto a lo largo de la historia muchos ejemplos, entiendo que eso también les hace que sean algo más conscientes. Hay mucha información, hay mucha información, las redes sociales han evolucionado mucho, entonces
hay mucho contenido cercano en el que la gente, pues bueno, le suena más las cosas, ¿no? Le suena Claro. más el tema del ahorro, de invertir, todo esto te suena mucho más, por lo tanto, hay más conciencia. Luego hay gente que lo gestiona mejor, lo gestiona peor, o gente que vende unas cosas en redes sociales que no son realidad tampoco, pero ahí es donde hay que hacer las cosas bien, pero fundamentalmente sí, hay mucha más información, es mucho más accesible todo y eso tiene su parte buena, que es la parte de las redes sociales positiva, que también hay otra mucha negativa, pero la positiva es el alcance de las situaciones y la formación y la información que hay a día de hoy. Supongo que por eso también hace que haya mucha gente que se intente aprovechar de todas estas personas que tienen mucho dinero. Sí, sí, totalmente. La figura del aprovechado, lo podamos llamar, es en toda la vida, ¿no? Hay gente oportunista en cualquier aspecto de la vida Claro. y bueno, pues alrededor de un futbolista, que es una persona que gana un dinero y que no tiene cierta formación a nivel ni financiera, ni empresarial, ni de la vida, porque realmente desde pequeños han jugado al fútbol y solo han hecho eso, son muy buenos en lo suyo, pero no son tan buenos en otras cosas. Hay mucha gente alrededor que probablemente se quiera aprovechar y también hay que tener mucho cuidado y por eso muchas veces también es lógico que sean personas más herméticas, ¿no? Y que sea más difícil acceder a ellos y tienen que tener una barrera porque es que todo el mundo les alaba, todo el mundo quiere estar cerca de ellos, no tanto por ellos, sino por la figura. Entonces ahí es donde hay que ver eh, quién está por quién eres o quién ha estado contigo y quién quiere aprovecharse de alguna situación. Has hablado de las inversiones, de la importancia también que tiene que los futbolistas y los deportistas, en este caso en el que estamos hablando, inviertan. ¿En qué suelen invertir? ¿En qué activos suelen invertir los deportistas de alto nivel? Bueno, suelen invertir mucho en negocios tipo de hostelería, eh, pues suelen invertir luego en inmuebles, que al final es una inversión muy clásica, de hecho la más clásica en España, Sí. no el ladrillo. Podríamos decir que luego sean mejores o peores o más o menos rentables, pues hay un poco de todo. Luego hay inversiones a nivel financiero, pues en fondos de inversión y más cosas. Entonces, para mí la clave es evaluar qué tipo de inversión vas a hacer, el ratio riesgo-rentabilidad y diversificar. A la hora de que tu inversión sea segura, pues tiene que ser dentro de que, por ejemplo, lo hagas en finanzas, pues que diversifiques, pues oye, sí también, pues una parte en finanzas, otra en inmobiliaria, en oro, ¿no? Que es un valor refugio, pues muchas otras cosas, evidentemente van a diversificar el riesgo porque si una de ellas va mal, tenemos otras que nos protegen. Has hablado de la hostelería, que es como un clásico entre las inversiones. De hecho, los últimos años ha habido muchos futbolistas de renombre, de la élite, que han abierto sus restaurantes, ya sea una aventura en solitario o en colaboración con algunos chefs importantes o con gente del mundo de la gastronomía con un nombre. Eh, ¿Es algo habitual desde hace ya muchos años o es más bien una moda? Y te quería preguntar también, aparte de hostelería, ¿en qué más? ¿En qué otros negocios, más allá de las inversiones que pueden hacer el ladrillo, como comentabas, qué otros negocios se les suele ofrecer a los futbolistas de forma habitual o recurrente? Bueno, que es una moda, puede ser, creo que viene ya de hace tiempo, ¿no? El que el futbolista, pues al final sea un socio capitalista de un negocio de hostelería. A partir de ahí, que sea un negocio, un buen negocio o no, personalmente creo que es más social el tema de la hostelería, ¿no? De, bueno, de reconocimiento, de tener un local propio, algo tuyo, que luego que sea un negocio fácil, porque no es nada fácil, hay muchos Claro. factores externos y en otro tipo de negocio no los hay. Y a partir de ahí, ¿dónde le suelen invertir? Pues ya te digo, ¿qué le suelen ofrecer? Pues eso, hostelería, invierte aquí, que te va a llegar un retorno, o construcción de inmuebles en la otra punta del mundo, no sé, hay muchas vertientes. Entonces, ya te digo, no se puede generalizar en ningún aspecto. Hay que analizar qué tipo de inversión es, si está bien o no, o si es positiva o si tiene mucho riesgo y a partir de ahí, pues ejecutarla o no ejecutarla. Hablas de eso, de justo del riesgo. Se suele invertir por eso mucho en cosas o en facetas que no. Que ni que ellos dominan, ni que tienen a alguien alrededor que domine, porque entiendo que es importante eso, ¿no? Si tú no lo dominas, al menos hablar con personas especializadas en aquel sector en el que quieres invertir para poderlo evaluar correctamente.
Sí, sí, totalmente. Yo lo hablo, pero no el futbolista, con muchas personas. Sí. Si tú tienes un problema médico, vas al médico, ¿vale? Tú no te autogestionas. Si le pasa algo a tu coche, vas al mecánico. ¿Qué pasa con el tema finanzas? ¿Por qué no se acude al asesor financiero? ¿Por qué creemos que estamos preparados para gestionar nuestros recursos de la manera más eficiente, sin formación? Por lo tanto, súper importante tener figuras y si quieres, por ejemplo, montar un restaurante, pues realmente pues, tener a alguien que ya esté en el mundo de la hostelería, un cocinero, bueno, pues ese tipo de personas que en ese negocio en concreto sí que saben. Yo si quisiera hacer algo relacionado con el fútbol, hablaría con un futbolista. Pero si quisiera hacer algo relacionado con fisioterapia, no hablaría con un futbolista, hablaría con un fisio, ¿no? Entonces, si soy un futbolista y quiero montar una clínica, tendría que rodearme de profesionales que sean mucho mejores que yo en ese área. ¿Y eso suele ser habitual? Es decir, ¿se suele hacer o ves mucha gente que no lo hace y directamente lo que decías, se creen que están capacitados para tirar ellos adelante y a eso van? Bueno, muchas veces no lo hacen porque también están acostumbrados a que todo se le diga que sí o a que... Y realmente no, o sea, no tienes conocimientos en esto, o sea, no te doy la razón y esto no es así. Aún así es que hay un factor que, o sea, tú porque montes un restaurante con un gran empresario, Claro. un gran chef y tal, tiene por qué funcionar. Entonces, si ya estamos hablando de que haciendo las cosas bien podría no funcionar, si ya lo hacemos por cuenta tal o invertimos en cosas por nuestra cuenta, probablemente ya 100% salga mal. Y se suele caer mucho también en esa posición de tengo dinero, me rodeo mucho de amigos o de gente conocida para que sean como mis asesores, aunque realmente no tengan formación en ello. Se suele caer en eso, que al final yo creo que seguramente será un error, ¿no? Muchos de ellos sí tienen una persona, bueno, llamémoslo cercana, amigo, que le ayuda. Me parece perfecto que le ayuden ciertas cosas, pero y esa persona puede llegar hasta donde llega. Te ayudo por yo qué sé, te llevo al entrenamiento porque no te apetece conducir, o estoy pendiente de ciertas cosas, o en casa tengo un chef que me parece muy bien porque hay que cuidar la alimentación, pero en unas áreas en las que está tu futuro en juego, tu planificación, tu dinero, pues tienes que contar con personas profesionales en ese ámbito y que te puedan ayudar. Porque se cree que igualmente al ser amigo te puede ayudar en todo, es decir, como tener a alguien que te dé una opinión externa y también lo utilizan para estos campos, ¿o por qué suele ser eso? Bueno, pues porque siendo amigo, yo creo que lo creen, pero un amigo no tiene. O sea, tú no. La libertad de expresión está muy bien. No quiere decir que tengas razón lo que dices. Por lo tanto, para mí puede tener una validez hasta cierto punto. Entonces, si un amigo que no ha estudiado finanzas en su vida y no tiene ni idea, tiene que aportar algo a nivel de las finanzas del futbolista, no, básicamente no. O sea, te podrá ayudar en otras cosas, te da consejos como amigo. Oye, o si está bien, tienes que esforzarte más o menos. Oye, no salgas por la noche, que no es bueno para ti o tal. Pero bueno, pues eso, hasta cierto punto. Bueno, es lo que decías, ¿no? Que al final si se te rompe el coche, pues no se lo vas a llevar a tu amigo para que te lo arregle, o si tiene que pasar la revisión, pues exactamente lo mismo, ¿no? Que cada uno se centra, o hay que buscar a personas especializadas en lo que realmente estás buscando o quieres trabajar. Zapatero a tu zapato, pero todo el mundo, ¿eh? No el futbolista. O No, sea, es no. decir, cada uno, si yo soy bueno en algo, perfecto. Y si no soy bueno, delego esa actividad porque la van a hacer mejor que yo. ¿No? No hacer la declaración de la renta porque no sabes y llamas al gestor fiscal, ¿no? ¿Vale? Que también quiero dejar claro que es una figura diferente a la mía porque muchas veces pasa que confunden al gestor con el asesor y un gestor es el que te ayuda con temas de la declaración de la renta y de algunas cosas de impuestos y un asesor te ayuda a otras cosas financieras, ¿no? Entonces, tú no haces la declaración de la renta y te la hace el gestor. Tú cuando tienes un problema muscular vas al fisioterapeuta que tal. Pues evidentemente, cada profesional en su sector tienes que rodearte bien y es la clave. Yo creo que los grandes empresarios y la gente que tiene éxito es porque se rodea bien, no porque ellos sean mejores que otros, sino porque son inteligentes, delegan en muchas cosas, son trabajadores, se arriesgan y sobre todo están muy bien rodeados.
¿Cómo te aseguras que aquellos clientes que tienes no caigan en inversiones de alto riesgo? Y a veces hacerles entender todo esto que nos estás explicando ahora. Supongo que alguien que te llega nuevo, algún futbolista que te llega nuevo y se sienta por primera vez contigo, quizá es difícil hacerle entender todo esto que nos estás explicando, ¿no? Bueno, lo primero cuando has hablado de riesgo sería evaluar qué es el riesgo para ti en este caso, para la persona que se sienta conmigo y me habla de riesgo, qué es el riesgo. A partir de ahí le explico la situación. Entonces, está claro que intento utilizar términos súper sencillos, ¿vale? Yo lo que quiero es que la persona que se sienta conmigo no solo tome las decisiones porque confíe en mí y sepa que soy tanto buena persona como buen asesor, como que quiero lo mejor para él, sino por qué estás haciendo esto y que lo entienda, porque es más fácil luego todo. A partir de ahí, términos sencillos, diversificar, como te digo, diferentes horizontes temporales, ya cada persona es un mundo y miramos el tema de manera individual. Pero si se hacen las cosas bien y se respetan los plazos, no hay riesgo ninguno en invertir en acciones, en fondos de inversión, no hay riesgo. Cuando te sientas con un futbolista, un deportista que gana un dinero importante, o una persona directamente que tiene una buena base económica, pero bueno, cuando me refiero a una buena base económica, vamos a equipararla al primer ejemplo, al ejemplo del futbolista. Pero especialmente en el caso de los deportistas, ¿cómo les hace o les intentas hacer entender que ellos al final te pueden explicar en qué son sus gastos actualmente? Y obviamente pues son unos gastos seguramente totalmente asumibles, pero ¿cómo les intentas explicar o hacer entender que seguramente en estos dos casos, en el caso futbolista, del deportista en general, no es para toda la vida y tienen que pensar en el futuro? Muy sencillo, pero con cualquier persona también, pero futbolista. Sí, lo digo Lo que porque vamos a como es la hacer, carrera más corta, el otro a lo sí, lo que mejor. vamos a hacer es planificar, imponer objetivos sobre el papel que queremos cumplir y ponerle fecha. Entonces, como la jubilación de cualquier persona, pues la del futbolista es anterior, le vamos a poner una fecha y vamos a destinar un dinero que haga que en ese momento llegue lo mejor preparado posible. Ahora bien, primero está la planificación, cuánto separamos y a partir de ahí cómo lo optimizamos, dónde lo invertimos, para qué horizonte temporal es, qué rentabilidad esperamos y a partir de ahí se traza el plan y se ejecuta y sobre todo se sistematiza. Para mí la clave del futbolista y de cualquier persona que no ahorra es porque no lo sistematiza, porque se pone en el último lugar. Primero pagas al del alquiler, le pagas la jubilación, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Le estás pagando la jubilación al de Netflix, al de Spotify, a Mancio Ortega en Zara porque vas demasiado, al del bar de abajo de tu casa, a tu casero y a ti mismo te pones el último. Si sobra dinero, ahorro. No, perdona. O sea, ¿quién va a cuidar más de ti que tú mismo? Te tienes que poner en primer lugar. Cuando llega el sueldo, separas para ti y a partir de ahí y ya vas gastando en variable para los demás. Te quería también preguntar sobre lo que puede suponer en el caso del futbolista el efecto vestuario. Porque uno puede llegar a tener todos estos pensamientos de intentar controlar los gastos, de ahorrar, pero supongo que también hace mucho el tú llegar al vestuario y de golpe ves pues, a uno que cobra lo mismo, más o menos y todo que tú con un cochazo, que lleva un reloj carísimo, ropa carísima o que... Bueno, primero vamos con esto y ahora te pongo otro ejemplo. Supongo que eso también hace mucho, ¿no? Es al final... y la influencia, no solo en el futbolista, sino de todas las personas de quien nos rodeamos, también tiene una influencia directa. Totalmente, pero es lo que te digo, es a nivel social. El uso que le damos al dinero, los gastos que hacemos es muchas veces realmente es para aparentar un algo. ¿Por qué llevas un coche de 40.000 euros en vez de 15.000 si no te sobra el dinero? Porque quieres que crean que tu coche es mejor y que tienes más poder adquisitivo, cosa que es mentira. Que luego tienes un imprevisto y estás con el agua al cuello. Entonces el futbolista es una persona pues influenciable como cualquiera. Cualquiera. Hay gente y hay gente que no, ¿eh? O sea, va en la personalidad, no en la profesión, que eso es algo que quiero diferenciar. Hoy estamos hablando de futbolistas Sí, lo y yo estamos estoy hablando de generalizando futbolistas mucho porque hablamos de fútbol, pero que Exacto. le pasa a cualquier persona. Hay futbolistas influenciables y futbolistas que tienen las cosas súper claras, que yo puedo poner ejemplos y lo voy a poner. Por ejemplo, Sergio Camello del Rayo Vallecano,
que es un tipo que, bueno, su hermano juega conmigo, son una gran familia y le conozco de algunas ocasiones, hemos coincidido y me parece una persona espectacular a la hora de que está en primera división y él sabe, y dijo además en una entrevista, que para qué se va a comprar una camiseta de 600 euros, que para eso se los da su madre, que está trabajando. Vamos a ver, por favor, claro que sí. O sea, hay que saber dónde estamos y el valor del dinero. Entonces, eh, esa persona, por ejemplo, no es influenciable. Los demás van con un coche de millones de tal. Pues él iba con un New Beetle, además que lo vi. Es que me parece un súper ejemplo porque me parece una persona con la cabeza súper amueblada, que es feliz con lo que tiene, no hace falta gastar más. Y entonces no se deja influenciar. A partir de ahí, ¿que se influencia a los futbolistas por el entorno? Por supuesto. ¿Que queremos aparentar con cosas materiales? Por supuesto. Pero esto al final también va en la madurez. Y cuando luego pues son más mayores, pues se van dando cuenta que han cometido errores. Y para mí, el futbolista diferencial es el que se da cuenta antes. Pero no solo a la hora del dinero, a la hora de todo. Tipo Gavi, un futbolista que con 16, Lamine Yamal, que están haciendo las cosas que están haciendo en el campo, son fueras de serie a nivel mental porque van anticipados, están soportando situaciones que alguien no lo haría. Entonces, son adelantados. Y el que es adelantado en el tema financiero y demás, pues, por supuesto, súper tranquilo a la hora de que todos sus recursos los va a utilizar bien y va a generar mucho más patrimonio y a lo mejor vive hasta mejor cuando deje el fútbol con patrimonio que cuando está jugando. Sí, y el ejemplo, por ejemplo, que estabas poniendo ahora de Camello es muy buen ejemplo para que todo lo que estamos explicando que se generaliza, porque es justo eso, jugador de primera división y un jugador muy joven, que al final es el claro ejemplo de que no hace falta que no todos se dan cuenta con 30 años, ni se dan cuenta los que juegan en segunda ref y no los que juegan en primera división, que es lo que decías tú. Completamente. Además es una persona camello joven, acaba de ganar las Olimpiadas, Claro. metiendo goles, o sea, está en un momento dulce, ¿no? Eso no hace que tu vida tenga que cambiar, sino que, oye, tú sigues jugando al fútbol, no tienes por qué malgastar el dinero, sabes el valor del dinero, sabes lo que le cuesta a tu familia y sobre todo seguramente está muy bien asesorado por su familia. Así que es un ejemplo perfecto de lo que para mí debe ser un referente dentro de ese área del mundo del fútbol. Te decía eso del efecto vestuario por el tema de ya lo que viene a ser más consumo, viene a ser el coche, la ropa, el reloj, el móvil o lo que sea, pero también existe eso con las inversiones. Es que fulanito me ha dicho que hay una oportunidad de inversión increíble en tal sitio. O es que me han dicho que hay que meterle pasta a esto porque nos va a dar una rentabilidad increíble. ¿Eso también existe dentro de los vestuarios o es menos común? Entiendo que existe, pero no es tan común a lo mejor como el tema de los gastos en cosas materiales. Ya te digo, tampoco te creas que se habla tanto de dinero en general en la sociedad. Tú no estás acostumbrado, entiendo, probablemente no sepas lo que ganan tus amigos. Si invierten, no invierten, si ahorran, a lo mejor sí, pero no es lo normal. Ya. Yo tengo muchísimos casos de clientes que me recomiendan a otros amigos, familiares y demás, y entre ellos no se habla, oye, yo gano esto, yo invierto aquí, yo me gasto esto, porque incluso da vergüenza saber que estamos haciendo las cosas mal y expresarlo, ¿no? Entonces, es un tema que suele ser un poco tabú, pero que yo creo que cada vez lo debemos normalizar más. ¿Por qué? Porque es que es una de las cosas más importantes. Para cualquier cosa, menos respirar, necesitas dinero. Entonces, es algo que te va a acompañar toda la vida y que cuanto mejor lo uses y mejor relación tengas con él, mejor te va a ir. Cerrando ya esta carpeta hablando de dinero, de fútbol, tú has empezado hace nada precisamente un podcast sobre eso, ¿no? Hablando de fútbol y finanzas, que de hecho fue casualidad porque yo te contacté justo cuando me dijiste, hostia, qué casualidad, porque yo justo ahora mismo llevo 2 o 3 capítulos grabados y empiezo en unas semanas, que ya lo has empezado. ¿Cómo viene esa idea? Entiendo que es un poco a modo divulgativo, algo similar a lo que estamos haciendo ahora, pero hacerlo por tu cuenta y tener un poquito charlas con futbolistas y con gente del mundo del deporte vinculada a lo que es ahora mismo tu profesión. Sí, sí, totalmente lo que dices. Además, me llamaste y justo me hizo gracia porque
estaba ya el proyecto en marcha, ya había grabado algunos capítulos, aunque no había salido todavía Exacto. ninguno, ¿no? Entonces ya salió alguno. Fútbol y finanzas, como tú dices, me pueden encontrar tanto en Instagram, YouTube y las diferentes plataformas. Nació pues al final hablando con un socio, con un amigo de Barcelona. La idea sí, de que había podcast tanto de fútbol como de negocios, emprendimiento y finanzas, pero como que no había algo que lo uniera, ¿no? Entonces mi vida ha sido el fútbol y las finanzas, por lo tanto creo que represento lo que han sido mis pasiones y siguen siendo, porque para mí me encanta el fútbol, con casi 35 años sigo con una ilusión porque me gusta, lo dejaré cuando no me aporte, cosa que de momento no está siendo así. Entonces, bueno, la idea nació de ahí y luego sobre todo pues van a venir gente, pues eso, de diferentes prismas del mundo del fútbol, no solo futbolistas, sino pues periodistas, entrenadores, presidentes, empresarios, preparadores físicos, nutricionistas, todo gente relacionada con el mundo del fútbol y del deporte. Y luego vamos a ver una parte también financiera de cada persona para saber un poquito cómo se organizan y vamos a ver un poco, va a estar interesante. No quiero desvelar más. Porque ¿tú en qué momento, Víctor, tienes claro que quieres dedicarte al mundo de las finanzas? No sé si es algo que lo tenías claro ya desde muy joven o durante tu carrera futbolística hay un momento que piensas que tienes que derivarte hacia allí. No, para nada lo tenía claro. He cometido muchos errores, por eso me parece que mi función es totalmente sincera y cuando me hablo con un futbolista le digo, es que sé dónde has estado. Porque a mí que una persona me diga algo con un tema que no ha vivido, bueno, pues a lo mejor lo tengo en cuenta porque valoro a esa persona o a lo mejor le digo, no tienes ni idea. Ya. Yo sé lo que es ganar cierto dinero con 19, 20, 21 años y quemarlo, lo sé, lo he vivido. Entonces, he tenido transformación en este aspecto pues en un momento que creo que necesito transmitirlo a todo el mundo y adelantarlo. Entonces, con el tema de los futbolistas, lo que hago es eso. Y ya te digo, nació de hablar con un excompañero, que ahora es mi socio en el sector financiero. Tuvimos una charla, yo estaba jugando y trabajando en otro sitio. Me propuso la oportunidad de comenzar a formarme y demás, y lo demás es historia, ¿no? Como se suele decir, pues hasta el día de hoy. Entonces empecé la formación, empecé a ir a la oficina, empecé a acudir a reuniones de compañeros para aprender, a tener mis primeros propios clientes ayudado y hacer una transición hasta tener la certificación y poder asesorar, incluso pues tener un equipo de trabajo en el que siempre estoy abierto a incorporar personas que tengan ganas de crecer en el sector financiero y de ayudarles en su formación y desarrollo. ¿Qué errores consideras que cometiste tú como futbolista en ese aspecto, en la gestión de tu dinero? Muy fácil, no sistematizar el ahorro, no tener un sistema a la hora de yo todos los meses separo esto, 100% obligatorio, y lo invierto además, ¿vale? Porque es importante, no es suficiente ahorrar, ¿vale? Tú ahorras y separas un dinero en la cuenta corriente, la inflación, que es la subida de precios, tiene una media histórica de subida anual del 2-3%, por lo tanto podemos decir que si tu dinero en el banco no crece un 2-3% anual, estás perdiendo poder adquisitivo, ¿vale? Tú hoy no compras lo mismo en la cesta de la compra que hace 5 años. El aceite de oliva no vale igual. Cualquier producto no vale igual. La gasolina no vale igual. La luz y el gas no cuesta lo mismo. Y esto va a seguir pasando, ¿vale? Que esto es otra cosa que me gusta dejar claro con la gente que hablo. La inflación no es algo que esté de moda y que esté ahora, no, no. La inflación es siempre, ¿vale? Es un 2-3%. En el año 2022, que se ha disparado al más del 10%, eso sí es inusual. Y por eso están las políticas monetarias para volver a reducirla, pero la inflación va a estar. 2-3% de subida de precios para toda la vida. Tu dinero tiene que estar subiendo mínimo un 2-3%. Y luego a medio y largo plazo puede subir mucho más. Pero a corto plazo tenemos que estar en eso. Entonces, sistematizar el ahorro, cada principio de mes separar un dinero y además invertirlo. Una cantidad la inviertes y otra la guardas como fondo de emergencia. Entonces, ¿qué errores cometí yo? No sistematizarlo, no llevar un control, gastarme muchísimo en ocio. A mí me gusta mucho la gastronomía, pues si tengo que salir a comer o a cenar 3 días en vez de uno lo hacía y no miraba el precio. Va sumando, sumando, sumando y te das cuenta que al final te gastas el dinero con una facilidad Ya. y luego, claro, pues oye, pues estaría mucho mejor preparado que estoy ahora, aunque ahora no me puedo quejar, pero ojalá hubiera podido empezar antes.
Vamos a centrarnos ya en tu etapa como futbolista, si te parece, Víctor. Lo decía en la entrada, en el principio del capítulo, que tú has estado en una de las canteras más importantes de España y del mundo, como es la cantera del Madrid. Llegas, si no me equivoco, en el 2000 puede ser, a la cantera del Madrid, y que estabas en el Fuenlabrada, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo contactan contigo para intentarte fichar? ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Eras pequeñito? Sí, pues mira, yo soy de Fuenlabrada, ¿vale? De nacimiento, ya no vivo allí, pero me considero fuenlabreño y nací allí, fui al colegio, al instituto. Empecé a jugar en la escuela del Fuenlabrada. eh, entonces ahí pues yo creo que tenía unos 6 7 años. Ya me quiso porque las personas que llevaban, se llama Félix además, que en paz descanse si no me equivoco, hace muchos años que no, creo que falleció. Félix en la escuela del Fuenlabrada era jugador del Madrid, ya directamente desde Benjamín me quiso llevar. Entonces en ese momento mi padre no podía llevarme por temas laborales, mi familia, y me fui al Fuenlabrada que estaba más cerca. Entonces hice los 2 años de Benjamín en el Fuenlabrada. En ese momento justo mi padre montó su empresa que lleva pues 25 años va a hacer en ese 2000, ¿no? Una empresa de reformas de la que soy socio. Y, y entonces ya tenía un poquito más de facilidad a la hora de gestionar el tiempo y de poder llevarme. Por lo tanto, nació ya la oportunidad de con 10 años, alevín de primer año, pues ir para la. Fui a probar, básicamente, porque al final esto ha sucedido durante toda mi carrera en cantera, que cada verano pues éramos 40 jugadores, niños, y al final se quedaban 20, 20 y pocos. Entonces recuerdo llegar a la Ciudad Deportiva Antigua, que era en la Castellana, donde están ahora las torres, que conozca Madrid o haya venido las Torres Altas. Y recuerdo pues ver un campo de césped artificial que para mí eso era increíble, ¿no? Porque yo he pisado la tierra. Mucha gente joven que nos pueda escuchar no sabe ni lo que es la tierra, pero los que somos un poco más mayores, incluso más mayores que yo, hemos comido tierra y ver un campo de césped artificial ya era increíble. Entonces recuerdo pues eso, pues con nervios y con una ilusión increíble llegar allí y al final pues me quedé. Hice mi primer año de Alevín de primer año. ¿Cómo fue la primera impresión? Más allá de eso que estás explicando, cuando haces los primeros entrenamientos, las pruebas, ¿tú ya notas ahí que el nivel es muy diferente al que venías? No recuerdo bien si noté algo de diferencia. Entiendo que lo noté, pero claro, en Benjamines también no es tan significativo como Ya. cuando vas avanzando y vas creciendo, porque al final son gente de Madrid. Ya cuando llegas a infantiles, cadetes, ya empiezan a venir gente de fuera de Madrid, que vienen a la residencia, ya están elegidos a nivel España. Pero bueno, sí que recuerdo, pues eso, las instalaciones, al final era algo súper importante y súper diferente y pues con mucho orgullo, ¿no? De poder de quedarme y de comenzar esa carrera en esa etapa. Y decías que al principio de cada temporada, en los primeros entrenamientos erais 40 y se quedaban 20 y pico. Siempre había criba, digamos, de jugadores. 100%, o sea, y además lo llamamos criba, como tú dices, o sea que. eh, y he visto casos que al final, pues ya, pues un trato un poco jodido porque no creo que sea adecuado a lo mejor el decirle a un chico que no empieza el último jueves antes de que el sábado empiece la temporada, ¿no? Ya. Te quedas sin tiempo casi para ir a otro equipo. Y he visto cosas así. Y creo que esa parte es la que menos me gusta del fútbol, ¿no? El que sean y ya niños, porque si me dices que eres un profesional y que seas un número, pues bueno, tú te aprovechas de ese negocio, porque estás ganando mucho dinero y te metes en el negocio. Claro. Pero un niño con 10 años con una ilusión increíble por jugar, que se le diga 2 días antes de empezar la liga que no se queda y que se quede casi sin tiempo para ir a otro equipo, me parece muy feo. Entonces sí, cada año había una criba espectacular de más de 10 jugadores que al final no se quedaban. ¿Tú recuerdas esos momentos tensos? ¿Recuerdas tensión en esos primeros entrenamientos? Supongo que siempre pensando hay que hacerlo lo mejor posible porque supongo que no quería ser uno de los elegidos. Está claro, siempre querías quedarte, siempre, pero bueno, el tema es como la tensión siempre estaba, ¿no? Porque al final tú siempre quieres dar lo mejor. Y también, mira, fíjate, lo recuerdo más a final de temporada que íbamos al Bernabéu a hablar con allí, pues un día cada equipo, no sé, no me acuerdo si era un día cada equipo, pero todo el equipo íbamos el mismo día y entrábamos con nuestro padre
de uno en uno y eso sí que lo recuerdo como súper impactante, ¿no? Ir al Bernabéu a hablar a ver si seguías el año que viene o no. Como recoger Eso las sí que lo, notas, ¿no? ¿Era eso? sí, totalmente, y sí que eso sí que lo recuerdo como con tensión, pero a la vez también eres consciente de en qué posición estás dentro del equipo, si ha sido importante, si no, si te ves que eres bueno, ¿no? Ese tipo de cosas, porque yo creo que siempre he sido optimista, no optimista, sino realista en el nivel. Muchos padres, ¿no? Porque creen que su hijo es el mejor y Claro. es mentira. Pero yo siempre he sido realista y cuando me he visto muy bien, pues lo he sabido y cuando me he visto peor, pues también he dicho, joder, ¿cómo voy a jugar en este momento si no estoy bien? Ujú. Es lo más importante. Entonces, yo siempre sabía que tenía una buena posición y que siempre he sido importante en los equipos. Eso te iba a preguntar. ¿Vas avanzando etapas en la cantera del Madrid? Siempre siendo bastante importante, teniendo minutos y supongo que cómodo. Casi siempre, al salvo puntos o años puntuales. Recuerdo, por ejemplo, en infantiles un año tema físico, porque yo siempre he sido bajito y jugué poco. Pero luego ya otra vez recuerdo cadetes bien. También he ido a la selección de Madrid todas las categorías. Fui a la sub-12 al Campeonato de España de Alevines, fui a la sub-16 en cadete, fui a la sub-18 en juveniles, he ido a la selección española también a entrenar sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, me puse la camiseta, que para mí es uno de los puntos más importantes, sub-16 en un torneo en Alemania y escuché el himno, de eso me parece algo increíble. Sin duda. Entonces siempre, salvo puntos tal, he ido siempre siendo importante, jugando, incluso ya en juveniles también yendo un año por delante en cuanto a mi edad. Tú- por lo que he leído, llegaste a jugar con tu hermano, ¿no? También en la cantera. Llegué a coincidir, Vale, es no a decir, jugar. ¿no jugabais juntos? Posteriormente he jugado con mi hermano Vale, no en jugabais tercera juntos, pero división. tenías también a tu hermano por No. ahí. Sí, sí, a ver, ¿Cuántos lleváis? le saco 6 años. Ah, vale, Le saco pensaba 6 años. que estabas más cerca y por eso Bueno, hay una vienes. historia muy buena porque aparte de mi hermano, también un primo estuvo en la cantera a la vez. ¿Ah, Entonces hay sí? un, ¿Estabais los tres? Yo estaba en el Castilla, mi hermano, mi primo tiene un año más que mi hermano y creo que mi primo, pues no sé si era cadete de segundo y mi hermano cadete de primero o juvenil de primero y cadete de segundo, algo así. Y nos hicieron una entrevista que además ya lo puedo decir, pues bueno, lo puedo decir, es que me da igual, nunca tengo pelos. La querían hacer a mi hermano y a mí y yo dije que además en el Castilla tenía una posición, bueno, era ya mayor. Y yo le dije que si mi primo no salía, que no lo hacía. Entonces salimos los tres, se llama La Saga de los Merchan y supongo que estará por ahí en la hemeroteca de Real Madrid Televisión y esas cosas típicas. Hostia, qué curioso, ¿eh? Los tres ahí coincidiendo en la cantera. Y, Totalmente. ¿qué os comentaban en esa entrevista? Supongo que es que al final es curioso tener ahí a los dos hermanos y al primo. Sí, pues supongo que repasamos cada uno de manera individual cómo estaba su equipo y luego pues a nivel familiar que sentimos pues de estar los tres ahí, con lo difícil que es y demás. Y la Claro. verdad que estuvo chulo el reportaje, ya te digo que seguramente si lo busco está por ahí. Y nada, lo guardamos con cariño también esos momentos de estar tres familiares en una cantera, porque al final no es en el equipo del pueblo, Claro. es en el Real Madrid, que es el mejor equipo al final del siglo XX y bueno, pues la importancia que tiene la cantera a nivel mundial también y el nombre del club. ¿Tú recuerdas mucha presión en la cantera, en el Castilla? Supongo que ya es un pasito más, pero toda esa etapa, ¿tú recuerdas mucha presión? No recuerdo una presión, o sea, represión la que me ponía yo. No recuerdo una presión, bueno, al final estás en el Madrid, sabes que tienes que ganar. Claro. Y por suerte casi siempre ganábamos, incluso pues luego ya en el Castilla ascendimos a segunda división, o sea, los objetivos se iban cumpliendo. Era más la presión que yo me ponía porque quería dedicarme a ello, que creo que al final también fue lo que ha hecho que uno de los factores de que no haya al final podido llegar a la élite, pero no recuerdo algo así externo tampoco significativo. Para la gente que no haya visto nunca jugar a Víctor Merchan, ¿tú con qué jugador conocido por todos te identificas? Lo tengo muy claro, además, porque me llamaban. De hecho, hay también algún vídeo mío en el Castilla que yo no he hecho, me lo hicieron de recortes y me llamaban el Xavi de la fábrica, el Xavi Hernández. O sea Bueno, que para el que no me haya visto jugar nunca, soy un centrocampista creativo que
tiene buen manejo de balón, buen pase, esconde bien el balón. Me considero que también tengo buen golpeo porque me suelo lanzar el balón parado y si tengo ocasión, tengo cierto gol también. No soy goleador, pero bueno, sí que soy un centrocampista que suele hacer goles en la temporada. No está mal, ¿eh? La comparación. Es decir... No está mal, no está mal. Para mí uno de los mejores centrocampistas de la historia y un referente también, ¿no? Mi primer referente fue Guardiola jugador, me gustaba mucho. Y luego pues ha sido Xavi, ha sido Iniesta, ha sido Xavi Alonso, me ha encantado. Eso te iba a decir, digo, toda que la parte de si la algún selección española. si algún madridista te está escuchando, solo estabas poniendo ejemplos del Barça, digo, se te van a tirar. Bueno, no tengo problema. Si me gusta Xavi Y Hernández, pues tanto. me gusta Xavi Hernández. O sea que aquí no hay colores, aquí hay que te guste el fútbol y además luego han estado en la época gloriosa de la selección española, pues joder, con David Silva, con muchos jugadores de talento Sí, que aquella generación. nos han dado momentos increíbles. Sí. Pues son un espejo. Una generación espectacular. Hablando de generaciones espectaculares, si no me equivoco, tú llegas en la época de Mourinho, llegas a entrenar algún día en el primer equipo que con los Cristiano Ronaldo, Ramos, Xavi Alonso, Ozil y compañía, ¿no? Muchas veces, muchas veces. Tanto subir a entrenar como entrenar con ellos, porque muchas veces hacíamos partidos Castilla primer equipo, Ah, muchas veces en las semanas de selecciones los jugadores que se quedaban entrenaban con nosotros o nos juntábamos. Entonces, pues sí, he compartido con todos ellos, con Ramos, con Ronaldo, con Osil, que me parecía espectacular, Marcelo, Xavi Alonso, Benzema, Higuaín, muchos jugadores, Mourinho como entrenador, el cual también siempre digo que es una persona súper top a nivel personal, porque incluso se sabían nuestros nombres, que yo alucinaba, que me dijera mi nombre. Entonces, bueno, pues, a nivel personal un trato muy bueno y con esos profesionales, pues la verdad que espectacular poder compartir de vez en cuando entrenamientos o partidillos, la verdad que una experiencia increíble. supongo que ahí sí que notas el cambio de nivel, ¿no? No, no es lo mismo cuando llegas a la cantera, que decías, bueno, pues no me acuerdo, supongo que notaría algo. Subir con esos monstruos, ahí sí que lo tienes que notar. No, ahí ya desde también antes, ¿no? En el Castilla, ahí teníamos unos equipazos y había un nivel espectacular. De hecho, pues de los 2 años que yo estaba en el Castilla, que ahora he coincidido con 30 y pico jugadores, pues probablemente 20 y muchos hayan jugado en primera división. Entonces, eso es un ratio salvaje Ya. de los jugadores que han llegado. Y luego primera, y eso ya ese nivel era otro nivel. También es verdad que nunca he podido competir, no he podido jugar con ellos a nivel tal. Creo que ahí es otro salto más, porque al final están entrenando y están un poquito, aunque entrenen bien, pero en cierto modo se regularán y ya competir debe ser otro nivel. Claro, no llegas a jugar con el primer equipo, pero sí que juegas, ¿no? En el Bernabéu, en una eliminatoria con el Castilla. Sí, no juego con el primer equipo nunca, pero sí jugamos con el Castilla el primer año en la fase de ascenso contra el Alcoyano. Uno de los también momentos que recuerdo de mi carrera, pues de al final jugar en el Bernabéu con 55.000 personas Una y poder barbaridad, ¿no? jugar, ¿vale? Porque podía no haber jugado, pero jugué 25 o 30 minutos de la segunda parte, o sea que espectacular porque había mucha gente también de mi familia y viéndome amigos y entrenar el jueves anterior con el Bernabéu vacío me parece casi más impresionante, siempre lo digo, que jugar con el Bernabéu con público. Me parece, bueno, esa fue una semana espectacular para nosotros, aunque luego no pudimos ascender, bueno, no pudimos pasar la eliminatoria, pero lo guardamos con mucho cariño, mis compañeros supongo que igual. En el Castilla llegas a jugar con auténticos bichos, en el buen sentido de la palabra, porque juegas con Carvajal, Morata, José, Cherisev, es decir, todos jugadores reconocidísimos. ¿Se veía venir ya que toda esa hornada apuntaba muy alto? Se veía venir, pero vamos, sí, sí, sí. O sea, como te digo, el segundo año del Castilla, que es ese que comentas, porque también en el primer año pues estaba Sarabia, estaba Fran Rico, que ha jugado en Primera División, en un pedazo de jugador, había también gente muy top. Ese segundo, pues ya estaba José, que también espectacular, José Lu, Morata, Carvajal, Lucas Vázquez, Cherisev, Nacho, muchos otros. Ya te digo, es que seríamos 20 y pocos en plantilla, pues yo creo que no hemos llegado a primera o segunda, 3 o 4. Los Estás, demás todos.
Estás 2 años en el Castilla. ¿Cómo fue tu marcha del Castilla? Estoy 2 años en el Castilla y recuerdo que el segundo año hay una posibilidad de renovar, o se habló de renovar. Nunca he sido una persona de darle vueltas, realmente ni se las doy, ni me arrepiento, digo, vivo en el pasado anclado para nada. De hecho, soy feliz con jugando en tercera división o el año pasado en preferente, me da igual eso. Entonces ese año se habló de renovar, no se renovó, no sé qué pasó, temas de representante, que al final es algo que también te debe acompañar en tu carrera, representante bueno. Y no renové, ascendimos a segunda división ese segundo año, que en vez de jugar en el Bernabéu jugamos en nuestro campo, en el Alfredo Di Stéfano. Y me acabó contrato, no me renovaron. Ahí tuve ese año, pues jugué menos, segundas partes y tal. Playoff no jugué, o sea, en el partido de ascenso no jugué nada. Y me fui para el Español. Valoré un poco ese verano qué opciones tendría en un filial que tuviera posibilidad de poder ir al primer equipo. Y de las opciones que surgieron, pues el Español me pareció la mejor por el club, por la ciudad y por todo. Porque en ese momento con el Castilla que jugabas, ¿segunda B? Segunda B y ascendimos. O sea, ya justo subimos a segunda y yo me voy. Vale, Entonces el Castilla continúa en segunda división. y no pensaste en ese momento cuando te vas, me decías eso, ¿no? Una cantera de un equipo que puedas llegar a subir al primer equipo, ¿no pensaste quizá buscar más un segunda o que no tuviese... Sí, no me llamó ningún segunda. Vale. No, al final... O sea, yo por mí hubiera sido increíble, pero no sucedió. Sí que quiero decir que también es una historia que mucha gente sabe y también está en redes. Tuve una oportunidad años antes, estando en el Real Madrid C en tercera división, bueno, 2 años antes, es que tenía 19 años, de irme a primera división en Argentina con Ángel Capa, que es un entrenador mítico de aquí, además ha estado muchos años en la radio, es alguien muy conocido. Me vio en un torneo en Villarreal, se puso en contacto con unos representantes argentinos, supongo que los conocería, de aquí de Madrid, que mucha gente los conoce, y me llamaron una mañana, un lunes además, lo recuerdo perfectamente, y me dijeron, oye, que te quiere Capa para Argentina. Y yo di, pero lo primero, ¿quién eres? Tal, fui a la oficina, los conocí, era real, hablé con Ángel Capa por teléfono, que esto es real y verídico. No me dejaron en ese momento irme del Madrid, pues estaba Michel y esta gente, que la verdad que no les tengo que dar las gracias en nada. Y no sabes si la carrera te hubiera cambiado. La verdad que haber jugado en Primera División en Argentina con el fanatismo y la pasión que se vive el fútbol allí, pues o me hubieran comido o hubiera espabilado, o sea, no hubiera quedado otra. ¿Qué equipo te quería? El Huracán. Vale. ¿Y por qué dices que no tienes que darle las gracias en nada? ¿Hubo ahí algún Sí, malentendido? no me dejaron irme, no me hicieron un contrato tampoco en el Madrid bueno. No estaba jugando en ese momento, estaba en una etapa, bueno, o me castigaron después, estuve varias semanas sin convocar. Bueno, sinceramente, no he tenido casi nadie de apoyo a nivel, excepto una persona que luego hablaré de ella en la cantera del Real Madrid nunca. O sea, sí que he estado siempre y he jugado, pero no he tenido no han apostado por mí nunca. Y, ellos tampoco apostaron, ni me dejaron irme, ni tampoco apostaron en el club. O sea, no me parece tampoco lógico y muchas veces pasa, ¿eh? No solo conmigo. Sí, es decir, que te molestó eso, ¿no? Como ni come ni deja comer, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Al final tienes una oportunidad para un chico joven o que me firmaran y me cedieran, no sé, hay muchas opciones de hacer las cosas. Oye, no quiero que te vayas porque confío en ti, Claro. perfecto. O sea, un contrato y apuesta por mí. Ni una cosa ni la otra. ¿Y quién es esa persona que sí que consideras que fue importante en tu etapa? Pues Lozano, ¿vale? Es que no quiero decir el nombre mal, pero es una persona mítica en el fútbol sala español, un entrenador que ha ganado mundiales. Y no sé si se llama Javier Lozano, pero bueno, Lozano 100%. Pues Lozano estuvo en la cantera del Madrid una época muy breve, no me recuerdo el por qué, como director de la cantera o como adjunto. Y llegó, me vio, me le gusté y me firmó. Y me firmó contrato. Y es el único contrato bueno dentro del Madrid que firmé 3 años que he tenido. Y le doy las gracias. No sé si ojalá me escuche o lo que sea. Nunca le he visto a posteriori. Que es la única persona, ya te digo, que confío en mí y que me firmó ese contrato. Que Lozano. los lozanos somos buena gente, ¿eh? Yo soy lozano también, somos... ¿Verdad? Lozano, igual es un primo lejano, un tío. Podría ser. Después te vas, decías, al Español B, también has pasado por el Terrassa, Alcobendas. ¿Hay algún club en esa etapa después del Castilla que se te quede especialmente grabado, que hayas estado especialmente cómodo? ¿Una etapa Sí. que recuerdes con mucho cariño?
Sí, sí. Hay más equipos, ¿eh? Sí, sí, He sí, te he estado, puesto he unos estado en ejemplos. muchos, pero por resumir, si quieres, hay dos equipos que están en mi corazón después de la etapa más así profesional. Eh, Uno es el Tarrasa, al que le guardo muchísimo cariño y se formó algo allí muy bonito en cuanto al cuerpo técnico con el que sigo teniendo contacto. David Pirri, el entrenador, Sergio Montero, que me firmó, nos llevamos increíble, Juan Ángel, segundo entrenador, Tomás, entrenador de porteros, Xavi, bravo físico, no me quiero dejar a nadie, creo que no me lo dejo. Eh, y tuve un año muy bueno a nivel futbolístico, con compañeros que son amigos de para siempre, que es lo mejor del fútbol. Me tuve que ir por temas económicos del club, que estaba en un momento de inestabilidad. Vale. Me fui a Vilafranca y en Navidad del primer año en Vilafranca me volví, que también le doy las gracias a Vilafranca en ese momento por haberme dejado volver, porque entiendo que no es fácil. Y volví a Tarrasa otra vez, ahí ya no fue, sí que fue bien a nivel futbolístico, pero ya ahí Pirri justo del instituto se fue, lo echaron y hubo otro, y luego estuvimos con Tony, salvamos al equipo, pero sí, Tarrasa es el primero, lo recuerdo con un cariño por la ciudad, por el club, creo que hay un seguimiento muy bueno, tiene el diario de Tarrasa, es como que dentro de ser un club humilde, ahora está en segunda federación, tenía como un alrededor, una esfera, la afición y tener prensa y eso, que aquí en Madrid, por ejemplo, como somos la comunidad con millones de equipos, no hay, nadie tiene prensa. Aquí, por ejemplo, un equipo de tercera no tiene un periódico y allí sí había... Eso lo hizo muy bonito, yo jugué muy bien y la gente me quiso mucho y luego el Calapozuelo, que es donde estoy ahora, que llegué ahí el año pasado, es otro club que me ha tocado en el sentido de que me ha hecho feliz a la hora de jugar, a la hora de ver que es un club humilde que está creciendo, le he podido ayudar un poquito poniendo mi granito de arena para que esté en tercera división por primera vez en su historia y ayudaré en todo lo posible en el futuro, ya sea desde dentro del campo como desde fuera, para que el club pues, siga dando pasitos, profesionalizándose y consiguiendo cosas. Decías, Víctor, que ahora mismo tú ya no te arrepientes de nada, porque al final eso de vivir en el pasado tampoco te aporta nada y eres feliz actualmente, que eso es lo más importante. Pero no sé si tú en ese momento, después de irte del Castilla y de ir cambiando de equipos, hay un momento que te arrepientes de algo, de alguna decisión. No sé si tú te veías, no sé si tanto jugando en el primer equipo del Madrid, pero sí recalando en un segunda o algo por el estilo. Sí, a ver, siendo sincero, yo nunca me vi jugando en el primer equipo del Madrid. Porque tú sabes, yo soy consciente de, al final nunca habían apostado por mí, yo no subía a entrenar cuando subían a entrenar para ir convocados. Yo Vale. subía a entrenar cuando no iba convocado con el Castilla y necesitaban gente. Pero sí que me veía como futbolista profesional en otro sitio. Creo que siempre se ha dicho y creo que a mí me hubiera beneficiado por ser un jugador, creo que a nivel técnico muy bueno. No es por tirarme flores, pero yo he visto muy pocos jugadores que sean mejores que yo técnicamente. Es verdad que en el fútbol hacen falta muchas cosas, pero creo que haber podido jugar más arriba me hubiera sido más fácil a la hora de tener mejores compañeros, mejores condiciones, el campo mejor, el balón mejor, para poder desarrollar mi juego. Entonces, arrepentirme, bueno, arrepiento, pues podía haber hecho cosas mejor, el manejar mejor la presión, el dar mejor nivel, a lo mejor el tener más herramientas que ahora tienen, ¿no? A nivel de nutrición. A lo largo de mi vida luego me gusta mucho cuidarme y he conocido nutricionistas, amigos que han hecho que tenga un rendimiento muy bueno en lo que quiera hacer en mi vida y me hubiera gustado tener esas herramientas en ese momento. Pues bueno, eran otros tiempos. Y luego alguna decisión, sí, a posteriori, pero no porque la haya tomado mal, sino porque en algún momento de mi vida, como por ejemplo al salir del Español, me surgen dos opciones, que son el caudal deportivo, que luego me fui allí, que estuve súper bien y que me encanta Asturias y que son unos fenómenos y una gente espectacular, y que venían de hacer un playoff de segunda B a segunda, pues me surge caudal y Guijuelo. Decidirme al caudal pues por la ciudad, porque vivía en Oviedo, venían de hacer tal, pues oye, ese año descendemos a tercera y el Guijuelo hace playoff, que me acuerdo que me llama Rubén de la Barrera, que luego ha sido un entrenador que ha tenido carrera y lo sigue teniendo porque es joven. Entonces, bueno, a posteriori dices, hostia, pues me hubiera ido a Guijuelo en vez de al caudal, me hubiera ido mejor. Probablemente, pero quién sabe. Sí, A sí, posteriori. claro. Nadie tiene la bola de cristal. Sí, que a lo mejor hubieses elegido X equipo y acabas jugando en segunda división.
o todo lo contrario. Sí, sí, que la vida da muchas vueltas y es lo que dices tú, que al final una decisión lo puede cambiar todo, pero si lo pudiésemos ver el futuro, pues también perdería un poquito de gracia. Eh, También te quería hablar de tu etapa en Alemania, porque has pasado por muchos clubes aquí en España, pero hubo un momento que te fuiste a jugar a Alemania. ¿Cómo fue eso? ¿Tenías ganas de explorar otras ligas, jugar en el extranjero, o fue quizá por la propuesta económica era atractiva? No sé cómo fue eso. Esta historia también es buena y no viene ahí, esa es un poco más larga. Podríamos hacer otro podcast entero para hablar de todo, pero bueno. Eh, yo me fui un año a sesiones AFE, ¿vale? A la Asociación de Futbolistas Españoles. Tienen unas jornadas en verano para jugadores sin equipo, que están súper bien, que yo siempre les he recomendado. En este caso no sé si lo siguen haciendo, pero fue en el extranjero, ¿vale? Que lo llaman FIFPro. Y estuvimos en Austria ¿Vale? 2 semanas, 10 días y los últimos 4 o 5 días en Praga, jugando el FIFPro. ¿Qué es el FIFPro? Es como un triangular, en ese momento era un triangular, no sé si lo siguen haciendo, con la selección de Portugal y de República Checa de jugadores sin equipo, de como AFE, ¿vale? Entonces, en el Stade en Austria jugamos partidos contra equipos pues, de segunda de Alemania, de Austria, de tal. Eh, Estuve muy bien, la verdad estuve muy cómodo y jugué muy bien. Y me vio un ojeador de un equipo de Austria. Viene al hotel a hablar conmigo en esos momentos, en esa semana, y me lo comenta. Bueno, yo, joder, encantado de poder ir a algún sitio a Primera División de Austria. Eh, Esto sería en junio, yo creo, cuando fue el FIFPro, no me acuerdo exactamente. Terminamos todo, volvemos, bueno, ganamos en Praga ganamos el triangular, metí gol en la final de cabeza, algo que ha sucedido muy pocas veces en mi carrera. y, y volvemos, yo esperando un poco a ver qué pasaba, y llega al final la oferta de Austria. ¿Qué pasa con estas ofertas para jugadores que no son élite y que son del extranjero? Que está el contrato, pero solo se hace efectivo si tú vas allí, te ven y te dan el ok. No lo firmas antes de ir, ¿vale? Entonces, me llega la oferta en agosto, me voy para Austria con mi padre, nos recoge allí el chico que me había hablado conmigo, que además hablaba español, y vale, el San Polten, ¿vale? Que es un equipo también mítico de ahí de Austria, que está siempre entre primera y segunda, pero normalmente está en primera. Y llego allí y el equipo ya había empezado la liga. No sé si llevarían 1, 2, 3 jornadas, no llevaban más, iban últimos porque no habían ganado. Y me ponen a entrenar con el filial. Un día, 2 días, 3 días. Voy a ver un partido, además, fuera de casa, en esa semana que estuve allí del primer equipo, contra el LASK Linz, que también el LASK ha jugado Europa League, me parece, últimamente. Un estadio lleno, guapísimo. La verdad que para mí era otro paso importante, que venía de jugar en segunda B y en tercera. Y nada, una semana entrenando con el filial y les dije, oye, que me voy, que yo no he venido para jugar en el filial y no voy a estar aquí, o sea, si me dais la oportunidad bien y si no, pues me voy a mi casa y ya está, no voy a jugar en un filial cuando ni era sub-23 ni era el objetivo. En esas, ¿Qué edad tenías un ahí, gran perdona? ¿qué edad tendría? ¿26, 27? Vale. Puede ser, por ahí sí. En esas, un amigo mío, muy buen amigo, que también de mi época del Castilla, Pablo Gil, está en Alemania, ¿vale? Estuvo en el Sparta de Praga y luego jugó en Alemania. Y ya llevaba allí un mes y pico y me dijo, vente tal, que te quedas en mi casa, entrenas con tal y a ver si te puedes quedar. Entonces yo ya, que había ido a Austria a probar, que había venido del FIFPro y que yo quería jugar en el extranjero por tener la experiencia, me voy a casa de Pablo, entreno con su equipo, le gustó al club, pero era un equipo de una categoría como a lo mejor segunda B. Ya tenían tanto a Pablo como a Cristian, que es otro chico que sigue en Alemania, de extranjeros, como a otro jugador que le pagaban como varios como a nivel profesional y no, económicamente no No les daba. cuadraba el tema. ¿Qué hago yo estando en Alemania si al final no me quedo ahí? Pues conocimos a ciertas personas en esos momentos, en esas semanas, que me consiguen algunas pruebas y pues yo pues eso, como si fuera un tour. Un día a entrenar con unos, a jugármela en un día, otro día tal, y al final me quedé en un equipo, ¿vale? No le he nombrado como un equipo tal, pero sí que es verdad que lo guardo con mucho cariño por ser en mi equipo en Alemania, ¿no? Y se llamaba FC Desslingen
se llama Tesling en el pueblo, lo puede buscar cualquier persona. Al lado de Friburgo, que es la ciudad importante de allí, suroeste de Alemania, pegado a Francia y Suiza, ¿vale? Y nada, me quedé en ese equipo. Viví en un pueblecito que tenía un hotel el presidente del club, unos apartamentos muy chulos en plena Selva Negra. Es algo que la gente seguramente a nivel turístico conoce, la Selva Negra. En Navidad es muy famoso, la zona Selva Negra y Alsacia. Y estuve una temporada, recuerdo con mucho cariño, aunque fue muy difícil en muchas cosas, pero recuerdo con cariño el estar allí, el conocer españoles que se dedicaban a otras cosas y tener que salir de mi zona de confort para meterme en un grupo de Facebook españoles en Friburgo y presentarme en una reunión sin conocer a nadie. Y así fue. Pero una zona muy, muy bonita que luego he vuelto y que me encanta, la zona de Francia, de la Alsacia, Colmar, Estrasburgo, la zona de Friburgo, tiene unos pueblos muy bonitos, la Selva Negra, espectacular, conozco la parte también norte de Suiza. Y sí, lo guardo con mucho cariño esa temporada en Alemania y también fue difícil. ¿En qué categoría jugabas? Pues mira, el equipo de mi amigo Palo, que es el Villingen, era como el quinto escalón, ¿vale? Lo que pasa es que en Alemania funciona diferente. En Alemania primera, segunda y tercera son nacionales, es un grupo. Aquí, por ejemplo, el tercer escalón, que es primera federación, ya se divide. Sí. Entonces Pablo estaba en el quinto. Allí es la Bundesliga, la segunda Bundesliga, la tercera Bundesliga. Regionalliga es como el cuarto. Oberliga es donde estaba Pablo y yo debajo. Se llama Vale. Verbandsliga. Es como entre una tercera y una preferente. Vale. Era un nivel muy bajo. Simplemente a mí me daban el alojamiento, me pagaban lo suficiente para vivir y quería vivir la experiencia. Pero bueno, la gente trabajaba, es como aquí en tercera. La gente por la mañana trabajaba, por la tarde entrenábamos, jugábamos, nos bebíamos. Yo no bebía en ese momento mucho, pero se veían unas buenas cajas de cerveza después de jugar, algo muy, muy alemán. Y sí, ya te digo, lo recuerdo con cariño ese año. Para cerrar, para ir ya cerrando, también jugaste la Kings League, ¿no? Si no me equivoco, lo he visto por ahí. ¿Cuánto hace de eso? La Kings League jugué el año pasado. A ver, te digo por fechas. Hace un año, yo creo. ¿Con quién Creo que jugó? octubre. Con el Rayo de Barcelona. Vale. La historia también es muy curiosa. Yo estaba jugando en el Calapozuelo en preferente, ¿vale? Fue el año pasado, en una categoría menos. Y me llama un buen amigo que se llama Isaac, que juega en el Rayo de Barcelona, Isaac Maldonado, un domingo por la noche. Y me dice, escucha, ¿te vendrías a jugar el martes con nosotros? Y yo digo, pues a ver, estoy jugando en un equipo que me pagan, como siempre. Entonces tengo un compromiso, pero joder, me encantaría porque es una experiencia muy guay. Dices que han expulsado a un jugador, el martes jugamos, no sé si era Copa o algo así, y necesitamos un jugador tal, y yo he hablado de ti y estás ahí. Y digo, vale, a ver, voy a hablar con el club, a ver cómo lo hago y tal. Entonces ya te digo, de domingo por la noche, el lunes me dijeron que sí. Yo ahí fui un poco, no se lo terminé de decir al club hasta que no me fui, o como dándolo ya por hecho a mi equipo, Alcalá, que ahí tuve un poco, bueno, alguna conversación con la gente que ellos lo saben. Pero bueno, luego les agradezco que me dejaron ir. Intentamos utilizar también un poco la parte del marketing de la liga para poner el nombre del Cala o saber que yo iba. Y me fui el martes por la mañana, jugué por la tarde y me volví el miércoles. Una experiencia también muy top. De hecho, siempre lo digo, así que lanzo por aquí, no sé si nos verá alguien, lanzo ahí el currículum, que me gustaría jugar cuando ya no juegue aquí a nivel pues tercera y demás. Es igual una etapa no corta, sino a lo mejor un split o un poquito más larga en la Kings League, me gustó la experiencia. Entonces, ¿qué jugaste? Solo un partido fue. Un partido. Creo que estuve bien para ser mi primera vez. Tengo que reconocer que tuve que hablar con el entrenador y en el AVE y en el hotel ver un partido porque no lo veía. O sea, sabía de la Sí. repercusión que tenía, pero yo personalmente no me había parado a verlo. Creo que es algo un perfil un poco más joven y tuve que ponerme a ver un par de partidos para saberme las reglas. Pero jugué contra Porcinos, además, que teníamos otro amigo, Xavi Boniquet, y muy bonito, lo recuerdo también con cariño, de haber ido allí, haber jugado, haberlo hecho bien para no conocer las reglas ni nada y ya te digo, me gustaría a lo mejor en el futuro jugar.
Te tengo que hacer ahora ya la pregunta clásica que le hago a todos los invitados, ese punto de unión que hay con todas las entrevistas. Para tú ya sabes qué pregunta te voy a hacer, pero para poner en contexto a la gente que nos esté escuchando, para los que nos hayan escuchado más de una vez ya saben lo que voy a preguntar, pero para los que no, para ponerlo en contexto lo explico muy rápidamente. El nombre del podcast se llama No hay pelotas, obviamente pelotas es por la vinculación que tiene con el fútbol y el mundo del deporte en general, lo obvio, pero también por la típica frase que todo el mundo, prácticamente todo el mundo ha escuchado alguna vez, de no hay pelotas, no hay cojones, no hay huevos, que nos lleva a hacer cosas que normalmente suelen ser anécdotas graciosas, otras que no acaban muy bien, hay un poquito de todo. Yo te quería preguntar cuál es tu no hay pelotas, qué nos vas a contar en ese apartado. No sé si alguna historia graciosa, te lo vas a llevar más a lo personal y alguna reivindicación propia. Por tu risa, yo creo que Sí. alguna ya No, tenías en mente. mira, ya te lo dije cuando hablamos, creo que soy una persona que toma las decisiones bastante contrastadas, no soy una persona impulsiva. Pero bueno, por ejemplo, podríamos decir varios ejemplos, ¿no? No hay pelotas a que me llame un amigo un domingo por la noche e irme a Barcelona a jugar en la Kings League. Podría ser una. O no hay pelotas a, como te digo, entrar en una página de Facebook Españoles en Friburgo y presentarte en una reunión que no conoces a nadie, porque es verdad que salir de la zona de confort para una persona que además, como yo, que siempre me he considerado tímido, aunque al final mi trabajo antes y mi trabajo como asesor hace que cada vez me relacione con más personas y me salga natural. Pero no hay algo específico así que digamos, no hay pelotas y haber hecho algo de lo que luego tal. Sí que siempre lo extrapolo a querer conseguir algo y poder hacerlo, ¿no? Pues a nivel de cuidarme a nivel de nutrición o de tal y estar con 35 años que cumpliré, pues creo que en el mejor momento, a lo mejor físico, mental, todo eso, pues eso, una reivindicación más que eso, pues de que la gente luche por las cosas que quiere, salga de su zona de confort, se arriesgue y se cuiden a ellos mismos, que yo creo que es lo más importante. Víctor, cerramos ya la entrevista y lo hacemos con una ronda de preguntas rápidas. Nada, en teoría ya tienes que responderla rápido, pero si quieres entrar a explicar alguna con más profundidad tú mismo, siéntete en total libertad. Lo primero que debe comprar un futbolista profesional. Lo primero que debe comprar, es buena pregunta. Eh, un curso de formación en finanzas. lo, lo- lo más difícil de gestionar en el patrimonio de un jugador. La variabilidad de ingresos, a lo mejor. Un mito común sobre las finanzas de los futbolistas. Un mito común. Eh, no sabría decirte. Que se gastan todo el dinero, que es entre mito y no mito. El consejo básico en finanzas para todos los jugadores profesionales o semiprofesionales. Una buena planificación y sistematizar el ahorro y la inversión. Ahora, de tu etapa como futbolista, ¿mejor jugador con el que has compartido vestuario? José Rodríguez. ¿Momento más duro como jugador? Pues a lo mejor ya darme cuenta que de bajar de segunda a tercera y no poder volver. Cualquier descenso, bueno, solo por suerte solo he tenido, bueno, he tenido dos, uno con el Caudal y otro con el San Agustín de Guadalís. Sí, pueden ser los más difíciles. ¿Y el mejor momento como jugador? Y el mejor momento, pues el ascenso con el Castilla, el ascenso del año pasado con el Cala a tercera, que es, ha sido historia, el ascenso con el Móstoles a segunda federación, que también fue historia por primera vez en el club. Los ascensos creo que son algo muy, muy bonito y que hacen que el trabajo del año pues tenga recompensa. Pues ya estamos, Víctor. Muchas gracias por tu tiempo, por que la gente haya tomado nota. Si algún futbolista nos escucha, que tome nota, pero los no futbolistas también, de lo que has explicado en el primer tramo. Y muy interesante también todo lo que nos has contado de tu carrera futbolística. Muchas gracias, Víctor. Un placer, espero que guste el capítulo y la verdad que con ganas luego también de escucharlo ya cuando salga tranquilamente. Y ya te digo, un placer para mí también. Ya que la gente que nos escucha, por aquí abajo en la descripción también dejaremos el enlace del podcast de Víctor para que puedan ir a echarle un ojo a esos primeros capítulos. Un placer, fenomenal, Joel, gracias. Un abrazo, adiós. Chao, chao.